Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestro curso de TypeScript. En esta ocasión vamos a ver y hablar sobre los métodos copy_from y move_to para usarlos en nuestras macros de Excel. Primero quiero recordarle la importancia de suscribirte a tu canal y activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros próximos videos. Bien, vamos a dar inicio a este tutorial. Primero, pues viendo cuál va a ser la interfaz gráfica que va a tener nuestro script. Es una pantalla en la cual vamos a tener 7 botones. Vamos a hablar sobre los métodos copy from y move_to que nos permiten copiar rangos y de esta manera poder hacer más eficiente nuestro código y tener mayor versatilidad con el uso de estas funciones. Es muy importante conocerlas ya que nos permitirá un mejor desarrollo y así desarrollar también macros más complejas y más eficientes. Este ejercicio tiene la siguiente información. Tenemos una especie de tabla con base en la cual vamos a trabajar. Esta tabla vamos a copiar diferentes rangos, o mejor dicho, vamos a copiarla toda utilizando el método copy from y lo vamos a utilizar con sus diferentes parámetros. Es decir, vamos a copiar todos los rangos que hemos seleccionado y también tenemos la opción de copiar de acuerdo a ciertas características, es decir, copiar los valores, las fórmulas o los formatos. Y también vamos a ver en última instancia el método move_to que nos permite mover un rango a una determinada posición dentro de nuestro libro de Excel. Enseguida vamos a ver cuál es el script que vamos a ir diseñando. Ya aquí tenemos referenciados en nuestro script cada uno de los botones que tiene nuestra interfaz gráfica, la cual vamos a utilizar para el desarrollo de nuestra aplicación. Con esta interfaz vamos a poder interactuar desde JavaScript utilizando TypeScript. Entonces, en primera instancia tenemos el- la función copiar, que ya la tengo aquí desarrollada para que la podamos entender. Vamos a explicar paso a paso cada uno de los elementos que la integran y de esta forma poder comprender cuál va a ser la dinámica para el desarrollo de cada uno de los demás métodos o funciones. En primera instancia, hacemos una referencia a la hoja activa con base en la cual vamos a trabajar dentro de la función copiar. A esa hoja la referenciamos en una constante llamada sheet y con base en ella lo primero que vamos a hacer es borrar el rango en el cual vamos a ir copiando cada uno de los componentes que vayamos referenciando mediante el método getRange. En esta instancia vamos a utilizar la función o más bien el método copy_from y con base en él vamos a copiar el contenido que hay en el rango A1 a E10, lo vamos a copiar en el rango G1.
Entonces la aplicación funciona para copiar en primera instancia todo este contenido y lo vamos a copiar en el rango G1 utilizando el método copy from. Entonces vamos a ejecutar hasta allí para ver cómo funciona. Eso sería utilizando el botón copiar y efectivamente aquí el script nos está copiando de forma idéntica el contenido de la pequeña tablita que tenemos allí. Si observamos se copian todos los elementos de cada celda con sus correspondientes formatos y también se copian cada una de las funciones o fórmulas que hayamos utilizado. Hasta ese punto podemos observar que el método copy from copia todo el contenido del rango que hayamos especificado. Es decir, cuando lo utilizamos así de forma sencilla, nos va a copiar todo el contenido incluyendo formatos, valores y fórmulas. Enseguida vamos a crear la función fórmulas para poderla invocar desde el botón fórmulas en la interfaz gráfica. En esta ocasión, el método o función fórmula lo único que va a hacer es copiar, como lo dice su nombre, las fórmulas que hacen parte del rango que vayamos a copiar. Entonces, vamos a utilizar una estructura similar a esta, entonces vamos a copiarla aquí debajo, pero a esta función la vamos a llamar fórmulas. Y entonces, en lugar de el copy from, así sencillo, entonces vamos a utilizar una numeración que es el Excel Transcopy Type y le vamos a decir que esta enumeración escoja solamente las fórmulas para que al momento de invocar esta función, lo que se copie sea solamente las fórmulas que hacen parte del rango que estamos copiando. Vamos a ejecutar hasta allí y vamos a observar cómo funciona el script. Vamos a copiarlo como originalmente lo hacemos con el método copiar solo. Enseguida vamos a copiar fórmulas. Observamos que se han copiado todos los elementos, pero ya no tenemos formatos y las fórmulas sí se han copiado con cada uno en cada uno de los rangos que hemos estipulado. Entonces, ahí tenemos una primera diferencia cuando utilizamos el copy from solo y cuando lo utilizamos con la enumeración y escogemos el elemento fórmulas. Entonces es importante conocer que mediante este elemento de enumeración, el método copy from hace una copia en cada uno de los rangos, pero de las fórmulas que contiene. No copia formatos, por lo tanto hace una diferencia entre el uso que tuvimos anteriormente y vemos allí la importancia del método copy from utilizando un argumento adicional que es una enumeración en la cual al escoger el elemento fórmulas de esa enumeración nos permite un uso adicional del método copy from. Enseguida vamos a hacer uso de el mismo argumento
de la función copy, del método copy from, pero ya lo que vamos a copiar son los valores, no vamos a copiar fórmulas. Entonces vamos a invocar una función que vamos a llamar valores, que la vamos a llamar utilizando el método click del botón btn valores. Como es muy similar a esta función, entonces simplemente copiémosla. Aquí debajo vamos a llamarla valores. Y aquí en la enumeración vamos a escoger values o values. Y de esta forma vamos a ver cómo funciona nuestro script. Vamos a ejecutar nuevamente el script y vamos a invocar cada uno de los botones. Copiar, ya sabemos que nos hace un copiado total. Copiar fórmulas. Si observamos, nos damos cuenta que aquí en la barra de fórmulas vemos que se copia la fórmula. Ahora vamos a invocarlo con copiar valores y nos damos cuenta que en este caso ya lo que se han copiado son los valores de cada uno de los rangos originales. No se copian fórmulas, sino valores. Entonces, una gran importancia de este parámetro al utilizar la enumeración de values o values y nos permite una mayor versatilidad en el uso del método copy from. Enseguida vamos a utilizar el mismo método copy from, pero en esta ocasión vamos a copiar el contenido de la celda B2, o sea, el rango B2, para que lo copie en todo el rango que hemos tenido como rango destino. Es decir, vamos a copiar una sola celda en todos esos rangos. Entonces vamos a crear otra función a la cual vamos a llamar celda rango. Como estamos conservando la misma estructura, entonces vamos a copiar esta función. La vamos a copiar aquí debajo y la vamos a llamar celda rango. Entonces en esta ocasión vamos a coger el rango G1 hasta K10 y le vamos a decir que copie lo que hay en la celda B2 y en lugar de fórmulas vamos a copiar values, es decir, vamos a copiar en todo este rango G1 a K10, vamos a copiar todo lo que contenemos en la celda B2. Es decir, aquí vamos a tener un uso adicional de el método copy from con el argumento values, de tal manera que el contenido de una sola celda sea copiado a un rango más amplio. Entonces vamos a observar cómo funciona. Vamos a ejecutar nuevamente nuestro script. Vamos a ejecutar cada una de nuestras funciones. Aquí se copian todos. En copiar fórmulas ya vimos que copian la fórmula en cada uno de los rangos o las celdas. En copiar valores ya lo vimos. Y ahora vamos a copiar una sola celda, que es la celda B2, y la hemos copiado a todo el rango. Entonces, otra funcionalidad que le permite mayor versatilidad a nuestras macros de Excel utilizando el método copy from. Vamos ahora a utilizar
otra enumeración que tiene como argumento el método copy from, y en esta ocasión lo que vamos es a copiar los formatos que tiene nuestro rango que hemos establecido como rango origen. Vemos que hay unas celdas con una coloración específica, tanto para el fondo como para el contenido. Entonces vamos a copiar esos formatos en esta parte. Para ello vamos a nuestro script y vamos a crear otra función a la cual vamos a llamar solo formatos. Como tiene la misma estructura, vamos a copiar nuevamente esta función, la copiamos aquí debajo y la vamos a llamar solo formatos. Entonces en esta ocasión lo que vamos a hacer es copiar en el rango G1 hasta K10 lo que haya en el rango A1 a E10, pero en la numeración vamos a escoger formats, con lo cual estamos diciendo que nos copie los formatos únicamente en los rangos de origen, tome los formatos y nos los lleve a nuestro rango de destino. Vamos a ejecutar nuestro script y nuevamente vamos a ejecutar cada uno. Vamos a copiar fórmulas, vamos a copiar los valores, vamos a copiar el contenido en una sola celda y ahora vamos a copiar los formatos. Observamos que se han copiado solo los formatos, una versatilidad adicional y un nuevo uso. Se copian los formatos y si observamos que los valores que yo ingrese van a tener el formato que tiene cada una de las celdas en el rango de origen. Entonces, un nuevo uso, una nueva utilidad que nos permite mayor versatilidad. En el siguiente método vamos a copiar el rango de origen, pero lo vamos a transponer. Es decir, todo lo que está como fila va a convertirse en el rango de destino en columna. Es una utilidad adicional de el método copy from. Entonces vamos a nuestro código y vamos a escribir esta función. A esa función la vamos a llamar transponer. Vamos nuevamente a proceder a crear nuestra función, la vamos a llamar transponer. Entonces, en el rango de destino G1, vamos a copiar lo que hay en el rango de origen. Entonces, en esta ocasión, vamos a involucrar dos parámetros adicionales del método copy from. Aquí vamos a copiar todo, es decir, formatos, values o values y cada uno de las fórmulas que hay. Pero vamos a hacer uso de un argumento adicional que es keyblanks. Lo vamos a explicar posteriormente. De momento le vamos a dar false. Y aquí en transponer le vamos a decir true. Transpose. Es decir, aquí le estamos diciendo que copie pero transponga el contenido original. Vamos a ejecutar nuevamente nuestro script. De igual manera vamos a ejecutar cada uno de los botones para que vayamos viendo la transformación en cada una de las ejecuciones. Y aquí al momento de transponer, si observamos que lo que estaba como fila se ha convertido en columna.
Entonces, una versatilidad adicional utilizando el parámetro transpose de el método copy from para copiar rangos. En el siguiente método ya lo que vamos a hacer es mover todo este rango a un sitio diferente. Entonces equivaldría como al control X que regularmente utilizamos cuando estamos trabajando en Excel tradicional. Entonces vamos a crear una función a la cual vamos a llamar mover. Vamos a ubicarla aquí al final. La llamamos mover y le vamos a decir que copie, perdón, que no que copie, sino que mueva. Entonces vamos a utilizar el método move to. Vamos a borrar esta parte que corresponde al método copy from. Entonces move to y le damos el rango de destino que es G1. Entonces aquí le estamos diciendo que copie, que mueva, perdón, el rango A1 de 10, lo mueva al rango de destino G1. Vamos a ejecutar nuestro script y vamos a ver cómo funciona. Entonces, nuevamente copiamos fórmulas, copiamos valores, copiamos el contenido de una sola celda a un rango más amplio, copiamos solo los formatos, transponemos y por último movemos. Entonces si observamos que ya el contenido original no está en su sitio y se ha movido a una posición diferente. Quiero por último dar claridad sobre el método clear que lo tenemos aquí. El método clear lo que permite es borrar, como su palabra en inglés lo dice. Estamos diciendo aquí en este caso que borre el rango G1 a Q10. El método clear en estas condiciones sin parámetros lo que hace es borrar totalmente, o sea, borra values o valores, borra fórmulas y borra formatos. Esa es la importancia de este método. Bien amigos, hasta aquí este video. Les agradezco por su atención. Hasta pronto.